cristiano, pero la verdad es que es triste porque inclusive el apóstol Pablo aconseja y dice que por cuanto los días son malos, debemos aprovechar bien el tiempo, es correcto. Entonces hay algo que nosotros no podemos perder de vista, y es de que el enemigo no pierde ninguna instancia ni ningún momento, y va a aprovechar cualquier situación para lanzarnos redes, poner trampas y evitar que nosotros avancemos en esta tan hermosa y gloriosa carrera que tenemos en el Señor. Entonces van a haber trampas, y es triste poder encontrar personas en la calle o en algún lugar, o a veces en una misma iglesia, personas que lleven tantos años de evangelio, pero no crecen, no evolucionan espiritualmente. Tal vez crecen, no, tal vez ni siquiera es el término correcto, tal vez adquieren un conocimiento teológico, un conocimiento bíblico, pero no está avanzando. Entonces, el tema, como aún la Escritura dice, no nos engañemos a nosotros mismos si sabemos la palabra y no la estamos cumpliendo. Entonces es tan importante que nosotros podamos identificar las trampas o las redes o las cadenas que pueden detener nuestro avance. Hemos estado dando ejemplos que muchas personas terminan entrampadas por los dichos de su boca, palabras que declararon. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando que por falta de conocimiento el pueblo de Dios fue llevado al cautiverio. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que los ídolos que nosotros podemos tener en nuestro corazón pueden transformarse en un lazo que no nos permiten avanzar. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, todo aquello que resta energía, todo aquello que impide que tú te apasiones, en este caso por el Señor. A veces el ídolo puede ser hasta nosotros mismos. Así lo dice la Escritura: en el final de los tiempos habrán amadores de sí mismos. En fin, entonces yo les quiero plantear esta mañana una nueva cadena que pudiera también ser una causa del por qué nosotros no avanzamos, por qué nos cuesta. Si vemos claramente en la Biblia, que los hombres que anduvieron con Jesús evolucionaron espiritualmente hablando, crecieron. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no estamos teniendo experiencias con el Señor? No estamos avanzando. ¿Cómo yo puedo, cuál es el tester para yo medir si estoy recibiendo o no un buen alimento, si estoy recibiendo o no, si tengo comunión con Dios? ¿Cuál es el tester? De hecho, la Biblia lo dice. Dice que el que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios. Ahí sí nos la pusieron difícil. Porque dice que el que dice amar a su hermano, dice amar a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Entonces eso quiere decir que nos dejaron un tester para medir si realmente estamos dando frutos de una relación que tenemos con Dios. Y ese fruto es el amor. Entonces, si yo no tolero a alguien y me cuesta y siento rechazo y siento eso es un indicador que necesito someterme a Dios. Necesito estar más cerca de Él. No es un esfuerzo por amar a esa persona. Me voy a concentrar para amar a esa persona. No lo vas a lograr, porque no es humano, no se puede. Tú puedes concentrarte y hacer un ejercicio mental de enfocarte en las cosas positivas de esa persona para tratar de arrancar eso que se puede sentir uno. Pero no es así. Hay un resultado. A medida que nosotros nos acercamos a Dios, el amor comienza a desarrollarse en nosotros. Entonces, una persona que está cerca de Dios, una persona que está llena de Dios, no le va a ser difícil amar. Entonces,
Ese es uno. La Biblia dice, y es algo que a mí me impresiona, y hace un desafío, Santiago, en su capítulo 3, si no estoy mal, dice, ¿hay algún sabio entre nosotros? ¿Hay algún entendido entre nosotros? Que lo demuestre en cuántos libros o textos se sabe de memoria. No dice eso. Dice, ¿hay algún sabio entre nosotros? Que lo demuestre con su conducta. Por los frutos los conoceréis. No tomes como un parámetro a una persona que ore por enfermos y se sanen, que es una persona netamente espiritual. No necesariamente. Una persona que tiene dones, inclusive Dios puede usar a esa persona por amor a la gente que está escuchando, pero no necesariamente eso. Por eso que hay personas que se confunden creyendo que son indispensables en la obra de Dios, y eso es peligrosísimo. Nadie es indispensable. Uno tiene que tener mucho cuidado con el síndrome de Elías. Elías era un ungido, era un tremendo, pero él cometió un error. Y le dijo al Señor, le sacó en cara al Señor que él no había doblado rodillas a los Baales. Y Dios le contesta, tienes razón, pero tengo 7,000 hombres detrás tuyo que no han doblado rodillas. O sea, siempre detrás de ti y de mí hay cientos que están esperando nuestro turno. Por eso la Biblia dice que nadie tome tu corona. O sea, te está diciendo, te he dado, dice Dios, te doy la oportunidad de que tengas autoridad. Pero cuidado, no vayas a meter tu alma, porque eso te puede jugar en contra y otro puede tomar tu lugar. Por eso que yo también como ministro, todos nosotros debemos de someternos al Señor para que seamos hallados aprobados. Por eso nunca pensemos, somos un aporte a la obra, somos un aporte a lo que Dios está haciendo, pero el dueño de todo esto es el Señor. Amén. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué razones que nosotros no avanzamos? ¿Por qué nos cuesta avanzar? ¿Por qué no evolucionamos? ¿Por qué ¿por qué no ocurre con nosotros, unos con menos, otros más? Lo que ocurrió con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en un momento estaba escondido, lleno de miedo, y de eso es que quiero hablar. Estaba escondido dentro de una casa, a pesar de que había tenido un discipulado íntimo con Jesús y había visto cosas sobrenaturales, estaba lleno de miedo. Algo tuvo que ocurrir. El Espíritu Santo, primero el Señor se les manifestó en privado y luego les activa la promesa del Padre en el aposento alto, llenándolos del Espíritu. Cuando ellos salieron de esa condición, algo pasó en ellos. De tal manera que el mismo Pedro, frente a todas las amenazas de los hombres, él dijo, yo no dejaré de decir lo que he visto y oído, aunque eso me haga perder la vida, no importa. ¿Sí? Algo pasó, su mensaje provocó que 3,000 personas vinieran a Cristo, su sombra sanaba enfermos, algo pasó, hubo un cambio, algo ocurrió. Entonces esto es algo que a través de la obra de Dios en nuestra vida va a provocar un movimiento, no solamente en nosotros, sino que en todo nuestro alrededor. Veamos una cadena que pudiera ser causa de nuestra detención o que no estemos avanzando. Proverbios capítulo 29, verso 25. Proverbios capítulo 29, verso 25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Para tener una mejor panorámica de lo que aquí está diciendo el Señor, hay un texto, o el mismo texto, pero enfocado en la traducción Kadosh, dice, temer, miren qué interesante, temer y reverenciar a seres humanos es una trampa. Pero aquel que confíe en Yahweh o Dios será exaltado. Y esto lo agrega la Kadosh, esta traducción que otras Biblias no lo tienen. Dice,
La impiedad causa al hombre tropezar, pero aquel que confíe en su amo con mayúscula, el contexto está hablando de Dios, estará seguro. La palabra impiedad, para poder aclararla un poquito, quiere decir tener un estilo, conocer a Dios, pero tener un estilo de vida como si no conociéramos a Dios. Eso es impiedad. Impiedad es saber de Dios. Inclusive puede ser que hasta me congregue, pero no considero a Dios en mis decisiones, en mi vida, y eso Dios lo ve como una impiedad. Entonces la impiedad causa al hombre tropezar, pero aquel que confía en su amo, aquel que confía en el Señor, estará seguro. Volviendo atrás, dice que temer y reverenciar a los seres humanos es una trampa. Por eso que es bien delicado y bien peligroso esto. Y aquí podríamos hablar muchísimo de cómo nosotros, lamentablemente, al no tener una relación directa con el Señor o al costarnos relacionarnos con Dios, vamos a poner nuestra mirada en hombres. Por eso que es sumamente delicado. Por eso partamos desde este punto. Nunca permitas que tu corazón esté sujeto a un hombre, a un ser humano. Los seres humanos fallamos. Por eso que un obispo, un apóstol, un profeta, un evangelista, quien sea, es un ser humano. Tu mirada no puede estar puesta en un hombre, no puede estar puesta en un pastor, tiene que estar puesta en el Señor. Nosotros honramos nuestras coberturas, honramos a nuestros pastores, nuestros apóstoles, etcétera. Lo hacemos porque reconocemos al Señor en que Él ha establecido un orden. Pero nuestra mirada está y debiera de estar siempre en el Señor. Entonces, el proverbio aquí, el hombre más sabio dijo tener miedo a un hombre, a un ser humano, o reverenciar, generar honores a un hombre más que a Dios, es una trampa. Entonces, aquí hay un sinónimo de la falta de confianza. Entonces, nuestra falta de confianza en Dios estará o traerá consigo temores que se transforman en cadenas. Ahora, por eso es tan importante. Aquí es donde nosotros debemos de aprender a poner nuestra mirada en el Señor. Quise hallar un texto en que muchas veces está muy ligado a nuestra vida diaria. El Salmo capítulo 37, verso 7 dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, además del hombre que lleva a cabo sus intrigas. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el gravísimo error de enojarnos a veces con Dios, con nuestra familia o con nosotros mismos, porque a otros aparentemente les va bien, a otros les resulta. Y entonces uno comienza a poner su mirada en la prosperidad de otros y deja de percibir lo que Dios quiere darnos, lamentablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Uno pone su mirada, el referente aparentemente de bendición es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en una persona. Entonces, por eso el Salmo dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de los que prosperan en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. ¿Cómo? Jóvenes, hermanos, que a veces dije, pero ¿cómo yo he servido a Dios y me ha costado, y que no tiene al Señor en su corazón le va tan bien? Y entonces yo comienzo a cuestionar a Dios y comienzo a tener un conflicto tremendo dentro de mí. Y lamentablemente la falta de confianza que yo tengo en el Señor me lleva a reverenciar y tener esperanza más en los hombres que en Dios. Entonces, esto es algo que siempre estamos mencionándolo. Nosotros no dependemos del dólar, no dependemos del precio del petróleo. El mundo, el sistema depende de eso. Pero tú y yo tenemos un sueldo, pero ni siquiera del sueldo dependemos de Dios.
de un Dios que multiplica los panes y los peces, de un Dios que hace que de la nada surjan las cosas. De ese Dios es el que nosotros confiamos. Por eso que cuando nosotros nos afectamos, escuche lo que le voy a decir, cuando nosotros nos afectamos por la prosperidad de otro, aparte de que eso es sinónimo de envidia, es porque estamos poniendo nuestra mirada en hombres y no en Dios. Entonces un tester para medir que nosotros no estamos confiando en el Señor es comenzar a sentir un rechazo, es comenzar a sentir algo extraño porque a otro aparentemente le esté yendo bien. Entonces yo vengo de parte de Dios a decirte, no pongamos nuestra mirada en hombres, pongamos nuestra mirada en el Señor. Ahora, ¿en qué momento es permitido ver a alguien y tenerlo como un parámetro? Pablo dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces ese es un parámetro. ¿Qué debiéramos de imitar? ¿Qué debiéramos de anhelar? Ver cómo Dios ha bendecido a una persona, pero ver cómo esa persona ha caminado en rectitud, amando al Señor. Eso sí. Eso sí. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el tener miedo a los hombres nos puede llevar a una trampa. Ahora les quiero poner un ejemplo que todos ustedes conocen. Y es impresionante cuando nosotros como seres humanos dejamos de ver a Dios como nuestra fortaleza, como nuestro socorro, como nuestro parámetro. Ahí es donde nosotros tenemos que estar claros que cuando empezamos a ser más reverentes a un hombre y confiamos más en un hombre que en Dios, eso es sinónimo de una trampa. El enemigo nos va a llevar a un lazo y lamentablemente vamos a quedar entrampados. Hay un caso en la Biblia tremendo y de eso es que yo les quiero conversar. Nuestros temores pueden abrir puertas que nos conducen a una trampa. De eso estamos hablando. Miren por favor este caso. Ustedes lo conocen, lo han leído muchísimas veces. Génesis capítulo 12, verso 12 dice: estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán, uy, eso es hermosa, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán viva. Entonces, por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Este es un ejemplo que ustedes lo han leído muchísimas veces. Entonces, este es un hombre que recibió una promesa que Dios le dijo, vete, yo estaré contigo, pero no venció sus temores. Y es impresionante cómo su miedo lo llevó no solamente a él estar atormentado, sino que llevó a su esposa a una cárcel. Porque dice la Escritura que se corrió la voz de que la mujer era hermosa y llegó a oídos del faraón. Y el faraón la mandó a buscar y la tuvo guardadita por un tiempo. Entonces es impresionante y lo quiero decir con todo respeto, cómo nuestros temores pueden afectar inclusive nuestro matrimonio, varones que estamos aquí presentes. Por eso la función de quien proyecta a Dios en el hogar es el varón. Es el varón, es el hombre quien debiera, ese es el orden. De hecho, la Escritura dice que si hay alguna mujer que tenga duda en la iglesia, que lo pregunte a su esposo cuando llegue a la casa. Te quiere decir que se entiende como diseño original que somos los hombres quienes debiéramos de inspirar la parte espiritual de un hogar. Ese debiera de ser el orden. Ahora, ese orden lamentablemente se desordena y el diablo, esa es una de las causas o de las plataformas que usa para poder afectar un hogar. Cuando un hombre no es espiritual y pasa a ser la mujer, aunque hay una promesa que la mujer virtuosa edifica su casa y la mujer creyente santifica al no creyente. O sea, es una promesa.
Pero si ustedes me preguntan, ¿cuál es el orden? El orden es que sea el hombre quien inspire la parte espiritual del hogar. Ahora, dentro de todo hay una misericordia y por supuesto el Señor también levanta mujeres, definitivamente. Y es impresionante, pero siempre en las iglesias hay más mujeres que hombres. No vamos a hacer la prueba, ¿va? Pero generalmente es así. Porque la mujer cree más. A los hombres somos un poquito más dudosos, como que cuestionamos un poquito más las cosas, como que trabajamos más enfocado. Para el hombre, no, hoy no voy a ir a la iglesia porque hay que pintar la casa. La mujer se levanta a las 5 de la mañana, pinta la casa y va igual a la iglesia. Es así. Sí, es así. Yo sé, esa risita me hace ver que es así. Pero el hombre no. El hombre no. El hombre es más calmado. El hombre. Pero yo sí quiero decirle a todos los varones que estamos aquí, es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a dar cuenta por nuestro hogar cuando nos presentemos delante del Señor. Por eso la Biblia habla de la viña pequeña y el contexto de la viña pequeña, ¿cuál es? La casa, correcto. De hecho, la Biblia dice, si alguien desea obispado, buena cosa desea. Si alguien desea servir, buena cosa desea. Pero uno de los requisitos es que su hogar esté, así dice, usted lo sabe, que su hogar esté en orden, que sus hijos estén sujetos, que su esposa esté bien. O sea, es un requisito que está en la Escritura. Entonces son principios demasiado importantes y por eso que nosotros como varones no podemos perder de vista esto. Y el miedo de un Abraham llevó a un conflicto. Ellos estuvieron por un tiempo. De hecho, si ustedes lo leen, obvio, cuando llegó a oídos de que había llegado una chica hermosa, ni siquiera era tan jovencita, tenía 65 años, se mantenía bien la mujer. Pero si dice la Biblia que tenía 65 años, léanlo. Si no me lo estoy inventando yo. Yo no sé, pero se veía bien. Entonces, 65 años y la mandan a buscar. Y el faraón, obviamente, cuando la vio, quedó impactadísimo, ¿verdad? Y dice, es tu hermana. Léanlo, después lo leen tranquilito. Y por causa de que su hermana le regaló bueyes, le regaló vacas, le regaló animales, hizo todo lo que tenía que hacer como para, usted sabe. Y el otro va a recibir las vacas. Le fue bien por causa de la hermosura de su esposa. Pero lo que lo llevó a tomar una decisión errada, ¿qué fue? Su miedo, correcto. Su miedo a los hombres, más que confiar en Dios. A veces nuestro miedo a los hombres es mayor que la confianza a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza más en una persona que en Dios, es por causa del miedo que hay en nosotros, por la falta de desconfianza. De hecho, hay personas que algunos no conocen al Señor y algunos que conocen al Señor, que creen más en las maldiciones que en las bendiciones. De verdad. Hay gente que llega conmigo, pastor, yo creo que existe el mal de ojo, ya sé para dónde va la pregunta, ¿va? Existe la maldad, me dicen. Y yo converso y le digo, sí existe, porque yo creo que me han pasado muchas cosas y es debido, creo yo, a que un mal tienen que habernos hecho. Entonces la gente cree más en el mal que en las bendiciones. Cuando la Biblia dice que lo que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. Por eso lo mejor que nos puede ocurrir es que Dios nos bendiga. ¿Verdad que sí? Por eso que tú tienes que estar seguro de eso. Entonces, volviendo al punto, por causa del temor, por causa del miedo, Abraham tomó una mala decisión, aunque llevaba una promesa, Y aparentemente él había tomado una decisión. Entonces, lamentablemente, el miedo, cuando él se dio cuenta, miedoso el tipo. Di que eres mi hermana. Sí, me van a matar por culpa tuya. Mejor di que eres mi hermana porque así me va bien. Qué grueso.
un tipo de hombres que, hablemoslo así en términos chilenos, que no tenía los pantalones puestos y que se beneficiaba más encima por la mujer. Tremendo. Pero eso le costó caro a él y se lo voy a demostrar. Por eso que acabamos de leer, miren qué interesante, es que la Biblia es maravillosa. Estamos hablando de cadenas que impiden nuestro avance. Dios le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ya. Y el tipo, déjenme darles un ejemplo. En geográfico, inclusive hay Biblias que tienen el mapa del viaje de Abraham. Y ustedes lo pueden ver. Él vivía en Aram, aquí. Y la dirección a la tierra prometida donde tenía que él ir era hacia allá. Hacia allá. Y él en el camino, escuchen esto por favor, porque esto es tremendo. Hace años atrás el Señor me enseñó algo bien tremendo a través de las jornadas o a través de las tiendas que levantó Abraham. Sale de Ur, viaja y llega y de repente se detiene y puso su tienda entre Betel y Jai. Tenía Betel, quiere decir casa de Dios, muy bien. Y Jai quiere decir ruinas. Entonces, cuando nosotros salimos, tomamos la decisión de obedecer a Dios, siempre van a haber dos caminos. O tú te metes en las cosas de Dios, o te confunde Jai, que es tu pasado, o nuestro pasado. Entonces Abraham se queda aquí y en vez de avanzar hacia allá, porque Egipto estaba allá, ¿por dónde está la hermana Leia que dio ahí, por allá? Allá. Entonces, allá está Egipto. No, hermana, yo solo es un ejemplo, allá, ok. Entonces, hacia allá está la tierra prometida. Y hacia allá estaba Egipto. Ahí estaba Betel. Y ahí estaba Jai. Y dice la escritura que de Jai se pasó a Siquem. Siquem quiere decir lugar seco, donde escasea la palabra y donde abundan los espíritus inmundos. Y dice la escritura que estando en Siquem hubo hambre en la tierra y por causa del hambre llegó a Egipto, correcto. Y cuando iba entrando a Egipto, claro, se olvidó de la promesa de Dios. En primer lugar, se olvidó de la promesa de Dios. Y miren cuál fue el parámetro. Es que ustedes pueden sacar unos tremendos mensajes de esto. ¿Por qué? Porque la causa del por qué él terminó en Egipto es porque él pensó y dijo, si hay hambre en la tierra en Egipto, la cosa está mejor. Qué tremendo eso. Eso es cuando perdemos nuestra confianza en el Señor y ponemos nuestra mirada en los hombres de la tierra. Nunca tengas como un parámetro, con todo respeto, de verdad, no tengas como parámetros a personas que no conocen a Dios por su prosperidad. Porque te digo algo, ni siquiera sabes cuál puede haber sido la causa de su prosperidad. Es mejor no ver eso. Es mejor ver la esencia de la persona. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, es impresionante. Pero de eso habla la sociedad. Me imagino que en alguna oportunidad ustedes tienen que haber visto el Titanic, solo por recordarme de una película. Pero aún ahí se muestra cómo en el Titanic estaba dividido en clases. Y que los tipos solo porque tenían un apellido y estaban todos, entonces eran sus parámetros. Hay personas que hacen ligas porque buscan conveniencias personales. Entonces, en el caso de Abraham dijo, bueno, si la cosa está mala,
me voy a ir a Egipto. De plano ahí está mejor la cosa. Y eso es cuando nosotros lamentablemente no tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Qué terrible, hermano. Y entonces al no tener nuestra mirada y nuestra confianza puesta en el Señor, sino más bien en un hombre, eso es sinónimo de miedo. Porque vamos a tener miedo al rechazo, miedo a muchas cosas. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Cuando iba llegando a Egipto, le dice a su esposa, no, me van a matar. Le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo, era miedoso el hombre. Era miedoso, no era jugado, no era metido, no. En primer lugar, no tenían que haber ido a Egipto. Porque dice la Biblia que después de que Faraón descubrió que era su hermana, lo echaron. Y el tipo se regresó por donde había venido, dice la Biblia. Y llegó hasta acá y de aquí se fue a Harán, hacia donde era la dirección correcta. O sea, Dios tuvo misericordia y lo ayudó, porque lo podrían haber matado. Full. O sea, nunca lo iban a matar. ¿Se dan cuenta si él hubiera confiado en el Señor o no? ¿Se dan cuenta que él se hubiera ahorrado entregar su esposa a Faraón? ¿Se dan cuenta de ustedes que él se hubiera ahorrado tener noches de aflicción? Porque yo no me quiero poner, yo no me pongo en el lugar del tipo. Yo no me imagino las aflicciones que ese tipo tenía en las noches. Las aflicciones que ese hombre tenía por causa de lo que había hecho. El sentimiento de culpabilidad que por su miedo afectó a su esposa. Ahora, la Biblia no lo menciona, pero ¿qué le habrá dicho su esposa? ¿Saben que yo creo que la esposa, no sé, es una especulación, no lo tomen como revelación, pero más o menos pensando un poquito como piensa una mujer, porque cuesta un poquito a un hombre comprender eso a través de los años, uno va aprendiendo, ¿verdad? De hecho, los hombres solo pensamos con un lado, entiéndanos, por favor, entiéndanos. O sea, nosotros nos frizamos cuando hay mucha información, ¿verdad? En cambio, la mujer piensa con los dos hemisferios. Entonces tiene mayor capacidad en ciertas cosas. Pero Dios es sabio y nos hizo así, porque había un diseño. Pero esta mujer tiene que haber dicho, este tipo ni me defiende, tiene miedo. Ya, me voy con el faraón y qué, ya, chao. No sé, especulen ustedes qué pasó ahí. Yo no sé, insisto, no lo tomen como una revelación. Pero ahí se menciona el pensamiento ahí se menciona el pensamiento de él y el de ella. ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá sentido cuando estaba en el palacio del faraón? ¿Qué habrá habido en su corazón? Que su esposo, lleno de miedo, por culpa del miedo al esposo, terminó ella en un lugar que Dios nunca tuvo pensado que estuviera. Logramos captar lo que llevan los miedos y la desconfianza en el Señor. Es impresionante. La desconfianza que nosotros tenemos puede llevarnos lamentablemente, a quedar entrampados. Por causa del miedo, muchas veces caemos en mentiras que se transforman en cadenas que detienen nuestro avance. Dios tenía pensado que Abraham se fuera rapidito hasta la tierra prometida, pero él, por causa del miedo, por causa de su desconfianza, fue a darse una vuelta a Egipto. Y muchas veces nosotros nos damos vueltas y perdemos nuestro tiempo y no solo nuestro tiempo, paremos aquí. Yo no sé si ese temor de Abraham habrá afectado su relación matrimonial. De hecho, creo que sí, y se lo puedo mencionar. ¿De dónde me agarro yo? El primero en mostrar debilidad, de incredulidad, fue él. ¿Sí?
Pero después vemos a una Sarai decirle, soy vieja. No creo que Dios se acuerde de mí. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer hubiera visto a un esposo metido con Dios y le hubiera enseñado a depender de Dios desde el principio? ¿Qué sé yo? De aquí ustedes pueden sacar grandes enseñanzas. Yo estoy especulando en algunas cosas, no es que la Biblia lo diga literalmente, pero da la pauta a un pensamiento. Porque miren el pensamiento que se le ocurre. Yo noto algo, noto como que la mujer en ese momento percibo que no sentía un valor de tal manera que no pataleó, porque ella podría haber dicho, no, po, yo no me voy con el faraón, yo no me voy a ir con nadie, yo voy a decir que eres mi esposa nomás, que eres mi esposo. Porque así podría haber actuado ella, ¿va? Entonces ella podría haber tomado autoridad, porque hay mujeres que le hubieran parado los carros de entradita. ¿O no? Ah, ninguno dice amén. Ya está bien, está bien. Ok. El tema es que entró a ese hogar incredulidad, desconfianza, miedos. ¿Y saben por qué digo que la mujer no pensaba en ella, pensaba en el bienestar solo de su esposo? Miren qué tremendo esto. Se expuso, Abraham plantea la mentira y ella la asume porque se quedó calladita. El faraón no descubre que era su esposa por ella. Entonces se quedó calladita la mujer. Pero después, más adelante, ella dice, soy vieja, no te puedo dar hijos. Y ella le plantea traerle un Agar. Entonces no pensaba en ella. Siempre pensó en el bienestar de su esposo. Pero ese bienestar de su esposo, escuchen, paren. No digan amén, esposo, por favor. No. Estaba mal enfocado. No era sano. No. Ni el hombre ni la mujer nos debemos de anular en una relación. Ese es un tema para matrimonios. Porque el diablo eso es lo que quiere. Y hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo es astuto, es diablo. Si no aprendemos a enfrentar nuestros temores bajo la cobertura de Dios, lamentablemente será tropiezo a nuestras generaciones. Yo sé que algunos lo saben, pero otros no. Pero miren, por favor, miren qué interesante, porque el miedo de un varón casado pudiera traer consecuencias a un hogar. Los temores a los hombres y la desconfianza en el Señor nos puede llevar a que nuestro matrimonio sea afectado. Escuchen esto, por favor, porque es demasiado importante que me regalen su atención. El problema no es solamente que puede afectar nuestro matrimonio. Miren lo que ocurrió. Génesis capítulo 26, verso 7. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac, de decir que era su esposa, porque pensaba que por causa de ella podrían, ¿qué? Paremos. ¿Usted sabe lo que le voy a preguntar o no? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Quién era Isaac? Perdón, esto es lo que nosotros queremos trasladarle a nuestra descendencia. Qué impresionante es la Biblia, hermano. La palabra es demasiado clara, que nos da dirección.
Los actos que nosotros cometemos como sacerdotes de hogar pueden afectar no solo nuestro matrimonio, sino también nuestra descendencia. Si nosotros no enseñamos a los que están alrededor nuestro a confiar en el Señor, siempre tendremos miedo de la gente. Siempre, siempre, siempre vamos a tener miedo. Por eso que nosotros como padres debemos de transmitirle a nuestros hijos la confianza. Por eso que debemos nosotros de trasladar a nuestros hijos. Por eso déjenme darles un consejo. Es muy práctico. Pero cometemos tantas veces este error. Nunca involucren a los hijos en los problemas que tengamos con otras personas. Nunca lo hagan. Que tus hijos nunca sepan que tuviste un problema con el hermano X. Porque cuando nuestros hijos ven, observan y se dan cuenta de todos los problemas que uno tiene, los hijos crecen con eso. Yo quiero darles un consejo a todos los que somos papás de niños pequeños. Y es un error, perdón que lo diga, bíblicamente tengo base para decirlo. No, es que la familia toda tiene que estar. No, hay cosas que los hijos no tienen que saber. Hay cosas que los hijos, si tú estás teniendo un problema en la iglesia con alguien, le hacemos un daño tan grande, tan grande. Solo imagínense esto. Si yo llego a la casa, y ustedes lo han visto, hermano, aunque no, ustedes lo han visto. Un papá que llega, y habla mal de su jefe, y que su jefe, y que su jefe, y que su jefe lo explota, que su jefe esto, que su jefe aquí. Hagan la prueba. ¿Qué va a sentir un hijo cuando vea al jefe? Cuando lo vea en la calle. Va a sentir rabia. Va a sentir rabia. Entonces, muchos de nosotros cometemos esos errores de trasladar nuestras frustraciones, y nuestros hijos adoptan todas estas cosas. Por eso yo siempre he recomendado una película que yo siempre se la recomiendo, La vida es bella, que se trata de un tipo que hizo que su hijo nunca se diera cuenta que estuvieron en una guerra. Es que mi hijo tiene que conocer la realidad. Momento, depende de la edad. Si tu hijo tiene 40 años y todavía se queda a dormir hasta las 2 de la tarde en la casa, es otra cosa. Solo por poner un ejemplo, pues. Pero hay niños que no tienen por qué saber los conflictos y las situaciones que nosotros experimentamos. Al contrario, cada vez que nuestros hijos nos hagan preguntas, que Dios nos dé sabiduría para poderla responder. Que Dios nos dé sabiduría. Y que los podamos acompañar. No se pierdan los viernes. Estamos estudiando el misterio de la iniquidad. Y hemos estado hablando de cómo las tinieblas se están moviendo para destruir nuestros hijos de una manera terrible. No se lo pierdan. Aprovecho de invitarlos. Viernes, 8 de la noche. Iglesia de Cristo, Casa sobre la Roca, Maipús 397. Todos invitados. Isaac tenía miedo. El tener miedo a los hombres es una trampa, es un lazo. De eso es que estamos hablando. Entonces, para ya ir entrando, muchas veces nuestros miedos no nos permiten avanzar. El miedo lleva a mentiras. Y por eso uno después no haya cómo salir de esa mentira, y la mentira se transformó en un lazo.
¿verdad? En un lazo. Por eso, si tú me permites, ese es otro tema, ¿verdad? Nunca mintamos. La mentira, producto de la desconfianza en Dios y nuestro miedo a los hombres, se transforma en una cadena. Les voy a explicar. Si yo estoy en un grupo, yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy básico, muy niño, pero usted lo va a aplicar, es el principio que usted va a aplicar. Vamos a suponer que yo estoy en un grupo y yo estudié un semestre, una carrera. Y yo después me junto con gente y le digo a todo el mundo que yo soy profesional. Y solo estudié un semestre. Y esa mentira la tengo que cargar, saber por cuánto tiempo. Por decir algo con tal de quedar bien con las personas. Y esa mentira se volvió un lazo. Usted tiene que decir, yo estudié un semestre y no me fue bien. Sí, que decir la verdad. Si cuando uno anda con mentiras se entrampa, ¿o no? Claro, hermano. Hablemos las cosas como son. El problema es que hay un dicho, que el que dice mentira tiene que tener buena memoria. Porque en el camino se confunde y sale pillado igual. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, por causa del temor al que dirán, la sociedad, el alrededor, decimos cosas que no somos? Por miedo al rechazo. No. Nunca. Dios me permitió a mí conocer personas de mucho dinero. Y para mí es un privilegio que conozcan a mi papá, conozcan a mi mamá y conozcan mi realidad. ¿Cómo va a andar uno mintiendo y escondiendo su realidad? Cuando el apóstol Fernando vino por primera vez a Chile, en la casa de mis papás, ahí se quedó, y un montón de invitados que hemos tenido. Vivimos en Cauquenes, vivimos en tal lugar, y esta es nuestra realidad, y punto. Nunca con mentiras, nunca aparentar algo que no somos, por favor, nunca. Uno debe de darle gracias por la realidad que tiene. Esta es mi realidad, y qué lindo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú amas tu realidad, Dios te exalta, Dios te levanta, y la gente ve tu prosperidad y dice, wow, Dios está con ellos. El miedo, ay, ese miedito, ¿verdad? Ay, que sepa mi realidad. Ay, no. ¿Cómo así? Hay gente que no invita porque a su casa, porque no quiere mostrar su realidad. No, hombre, estos somos. Cartas abiertas. ¿Sí o no? Abierta. Y no andar con miedo, no andar con mentiras, no andar diciendo, no. Solo estudié un semestre porque me fue mal. Punto. Se ríe más. Es que no, solo estudié un semestre y ya es doctor en... Hay un montón de gente así, hombre. No vive su realidad y lamentablemente su mentira se le transforma en una trampa y toda su vida vive con la guata apretada. Que no lo vayan a descubrir, pues. Qué tremendo. No, ella es mi esposa. Uy, es demasiado linda, te vamos a matar, ven para acá. ¿Tú crees que Dios no va a defender a alguien que habla con la verdad?
Con la verdad. Con la verdad. Nosotros siempre tenemos una cultura de exageración. Con la verdad. ¿Cuánto gana? 1,5 millones. Y gana 300 lucas. A la gran. ¿Pero por qué? Porque necesita que lo halaguen. La verdad. No tienes que tener temor, miedo. Nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. Y uno ser sincero, ser tranquilo, ser transparente, ser lo que somos, hermano lindo. Por eso muchas veces nosotros no avanzamos en la vida, porque andamos con mentiras, y las mentiras, producto del miedo, nos entrampan. Esta es mi realidad. Esta es mi realidad. Yo he traído un montón de extranjeros, cuando no tenía la casa, venían conmigo y yo les decía, vengan, quiero que conozcan de dónde el Señor me tomó. Una vez por hacer eso, 18 metí en la casa de mis papás. No es chiste. Ay, mis padres han tenido que soportar una cantidad de locuras mías, mi hermano. Algún día ellos darán testimonio aquí al frente de todas las locuras de este tipo que tienen aquí adelante. Eso es detrás de cámaras. Dios mío. Yo le digo, mira, voy con gente y mi mamá, olvídense. Mis papás durmiendo en una colchoneta así. No, yo creo que hasta una vez porque llené la casa de mi papá, miró para todos lados y se fueron a dormir en el camión. Pero nunca ocultar la realidad. Nunca. 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 Y cuando Dios ve eso, yo lo puedo dar fe. Dios prospera a la persona. Ay, que están mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué querer aparentar algo que uno no es? Uno es lo que es y punto. Si Dios permite que uno alcance algo, lo que es. Ahora yo te voy a decir algo. Si Dios te quiere bendecir, hay gente que no lo va a entender. Esa es otra cosa. Pero eso ya no queda en ti. Ya no queda en ti. Ahora, si Dios dice, este es mi hijo y lo voy a regalonear, ¿qué? Si ustedes me preguntan a mí, de verdad, yo lo digo públicamente, con temor reverente, y lo digo en este púlpito, y lo digo con toda certeza, y mis padres son testigos, yo me siento regalón de Dios. Sinceramente. Full. Yo siempre he visto a mi Señor, que me ha dado mucho más de lo que yo pensé en la vida. Mucho más. Sin andar buscando ahí que gente tenga mala interpretación, que la gente hable porque el Señor me regalonea con algo. Así es el Señor. Pero ahí ya no se puede hacer otra cosa. Entonces, volviendo al tema, nuestros temores, nuestros miedos a las personas, al medio donde nos movemos. Ese temor, ese miedo nos entrampa. Miren este caso. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 11, dice: cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del gigante Goliat, se acobardaron y tuvieron gran temor. Tuvieron miedo. Hay hombres con ciertas cualidades. Goliat era un gigante. Ahí describe todo lo que era Goliat. Es más, pregunto, a ver si alguien me la puede responder.
¿Quién es el que da las características de Goliat? A ver si lo han leído. Saúl, correcto. Saúl tenía bien clarito las dotes que tenía Goliat. Porque Saúl, cuando David se va a enfrentar, Saúl le dice, no, ¿cómo te vas a enfrentar a él? Este es un hombre de guerra desde su juventud. Y empieza a describir, mira quién es, mira, y empieza a decirle todo. Entonces, el concepto que tenía Saúl del gigante Goliat, lo inhibían, le daban miedo. Pero como David era inocente, David lo veía grandote nomás. No sabía su historial. Entonces, como no sabía su historial, tranquilo. Entonces dijo, no me enfrento, porque lamentablemente cuando nosotros tenemos a alguien sobredimensionado, temblamos. No sé si me estoy dando a entender. No me acuerdo, creo que andaba, te voy a echar al agua, Felipe, no siento, me vas a tener que perdonar. Pero un día andábamos nosotros comprando instrumentos musicales, ¿va? Es que no me olvido eso, ¿te acordás o no? Ok. Andábamos buscando instrumentos musicales y andaba, y el Felipe dice, mire pastor. Y me empieza a decir, y andaba un tipo de la farándula. Y él poco menos me pidió el celular que le tomara una foto con el tipo, ¿verdad? O sea, no, eso estoy agregando. Entonces yo lo veía incómodo, lo veía malo, lo veía así como, sí, mire, y yo como tuve tantos años fuera, yo no tenía idea quién era el tipo, al contrario, yo lo miraba así como una persona común y corriente. Solo por poner un ejemplo, para reírse un poquito, ¿verdad? Pero a veces nosotros cuando tenemos un concepto más elevado de lo que corresponde de una persona, si ustedes notan, eso nos lleva a tener una actitud por lo que esa persona puede representar. Ahora, lo que esa persona pueda representar no significa que yo no lo reconozca, pero yo tengo que aprender a confiar en el Señor y no a tenerle miedo a las personas. No a tenerle. Por eso cuando yo he tenido instancias, por ejemplo, muy sencillas, y eso le permite a un ministro, le permite a una persona en algún momento con seguridad y de parte de Dios, no tampoco haciéndose sentir fuerte, porque no pasándose tampoco a la arrogancia. No sé si logramos entender el equilibrio. Pero por ejemplo, qué maravilloso era lo que hacía un hombre que nosotros conocimos, llamado Gigi Ávila. Gigi Ávila era un evangelista que siempre solicitaba tres cosas. Solicitaba llegar antes al lugar. Él iba a una cárcel del lugar donde se iba a hacerla, porque él tenía un ministerio de la cárcel. Iba a la cárcel a predicar. Y si era posible reunirse con el presidente de la república de ese país. Él solicitaba eso. Entonces, qué lindo es poder tener la confianza de poder llegar inclusive con un presidente y decirle, ¿sabes algo? Dios quiere bendecir tu vida. Yo conozco ministros que no necesitan ser arrogantes para llegar a ese nivel, sino que su autoridad espiritual, su reconocimiento a Dios los lleva ahí. Yo bendigo tu vida para que el Dios Todopoderoso sea tu fortaleza y que eso te lleve a grandes lugares y nunca dependas. Por eso cuando tu jefe te diga cosas y te haga sentir mal, tienes que reposar en el Señor. Decir, Señor, yo confío en ti. Se está haciendo algo injusto, pero eres tú quien tiene la justicia. Aprender a depender de Él, Señor. Entonces, Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Abraham dijo, no, la cosa está mal, vámonos para Egipto. Miedo.
Los miedos nos llevan a razonar muchas veces erradamente. Entonces ahí es donde nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor, a confiar en Él. Padre bendito, cuesta confiar en ti, papito lindo, pero yo quiero confiar. Pero aquí viene un punto, un detalle demasiado importante. La Biblia dice cuál es la fórmula de la fe. La fe viene y el oír. Hay que comer palabra. Hay que disipularse. Estos mensajes nos alientan, nos aclaran la película. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces necesitamos recibir palabra, necesitamos recibir de parte del Señor. Eso nos va a orientar. Entonces yo bendigo tu vida para que no dependas de los hombres, dependamos del Señor. En el nombre de Jesús. Y quiero casi terminar con este texto que ustedes conocen casi de memoria. Salmo 91, verso 3. Quise utilizar la traducción NBI. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Escuche esto. Y con esto quiero ir concluyendo. Cuando tú vas a la raíz de la palabra cazador, tú te vas a encontrar con el término tramposo o trampa. Los que tienen la posibilidad de ver los originales en sus computadores o sus celulares se van a dar cuenta de la raíz. Tramposo o trampa. El único que nos puede librar de la trampa del cazador es el Señor. Entonces, yo quiero decirte esto. Lamentablemente, tú sabes que humildad, la palabra humildad se define como la capacidad de comprender que Dios nos ha dado todo, además de nunca sentirnos superior a alguien. Eso es humildad. Pero la antítesis de eso, lamentablemente todos nosotros, y todos somos, tenemos algo, nos sentimos amenazados cuando vemos que otra persona quiere como humillarnos, y nuestras defensas o es la agresividad o a veces el talento. En serio, a veces los talentos, los dones que Dios nos ha dado, lo usamos para ocultar nuestros temores. Y eso es cuando alguien usa sus talentos para competir. Pero cuando una persona tiene clara su identidad, usa sus talentos solo para honrar a Dios. No necesita que la gente sepa cuánto sabes, ni lo que puedes hacer. Es más, Dios se va a ocupar en ponerte en lugares de honra. Bendigo tu vida para que no tema tu corazón del que dirá la gente. Sí nos tiene que importar nuestro testimonio. Eso no nos pasemos para el otro lado. Porque tampoco es que el testimonio, a mí no me interesa lo que diga la gente. No es eso lo que quiero dejar de decir. La gente va a hablar igual. Y van a haber personas que el enemigo va a usar para recordarte que eres un esclavo. Puede ser un profesor en la universidad que te va a recordar que eres menos. O la persona que puede firmar el proyecto millonario que tú has esperado es la persona que tiene la facultad de recordarte que está sobre ti. Qué impresionante. La humanidad está hecha de eso. Por eso debemos reconocer que hay gente que tiene el poder para hacer tal y cual cosa.
¿Saben cuál es el ejemplo más maravilloso? Jesús. Lo llevaron con Pilato. Solo me emociona el recordarlo. Y Pilatos le dijo: defiéndete. ¿No te das cuenta que yo tengo el poder para salvarte? Y le contestó Jesús: tienes razón, tienes el poder, porque mi Padre te lo dio. A la que clarito tenía la película. No necesito llamar tu atención. Yo voy a cumplir la voluntad de mi Señor y punto, de mi Padre. Pilatos quedó desconcertado. No lo entendía. Pero al final se sintió tan mal. Se recuerdan que la esposa de Pilatos no podía dormir en la noche porque sabían que estaban haciendo algo injusto. Y la mujer le decía, desconcertó, quedó la escoba. Al punto que el acto que tú y yo vemos en la Biblia y en las películas, que uno lo ve normal, cuando él se lava las manos, era un acto que él estaba haciendo. Yo sé que hay algo que se está haciendo mal, pero yo no puedo, no quiero que esto caiga sobre mí, que la sangre de este inocente caiga sobre mí. Pero la respuesta de Jesús: tienes razón, tienes poder, porque mi Padre te lo dio. Qué maravilloso es aprender a ver que aún los Pilatos Dios los pone. Eso nos ayuda a entender que a nosotros no nos corresponde andar peleando. Si Dios nos da la oportunidad no tenemos la necesidad de pelear para mostrar una molestia. Hablemos con la verdad y Dios se ocupará en que todos la conozcan. Es distinto. Es distinta la fórmula. Es distinta. Estoy aprendiendo. Cuando yo veo estas actitudes del maestro de maestro, me enamoran más de él. Y he ido aprendiendo que el liderazgo, la imagen que tenemos aquí en la tierra, es totalmente errada. Jesús lo dijo: en este mundo los gobernantes se enseñorean, mas entre ustedes no será así. Más bien sirvan. Por eso nunca los líderes, yo estoy parado aquí al frente de varios ministros y esposas de ministros y jovencitas, mujeres que tienen un llamado poderoso. Aprendamos a confiar en el Señor, y que si Dios ve una injusticia y ve nuestra actitud, Él peleará por nosotros. Nunca pelees con una autoridad. Ahí uno tiene que reconocerla. ¿Qué ganaría yo con discutir con mi apóstol? Hemos tenido diferencias, les cuento. Trabajamos juntos varios años, pero el tener un pensamiento distinto jamás me llevó a hablar mal de él, ni mucho menos no hacer mi trabajo en la iglesia, porque yo entiendo que las autoridades y Dios pone. Pilatos tiene razón. Tienes razón, Pilato. Tú tienes autoridad. Y sé que me puedes salvar de esto, porque mi Padre te la dio. A la que grueso. Pero él se sujetó a la voluntad del Padre. Hay momentos en donde tienes que hacer silencio e ir calladito a la cruz, porque eso es lo que te va a llevar a ser grande. Es el ejemplo más
maravilloso que nos quedó en la Biblia. No andar peleando, discutiendo, derecho. Se hizo algo injusto contra ti. Si Dios da la oportunidad, lo aclaras. Pero seamos hombres y mujeres que ya no dependemos de lo que se pueda decir de nosotros, sino que aprendamos a confiar en Él. Es algo que Dios me ha venido enseñando este tiempo. Y Dios es quien da la autoridad. Eso va a llevar lejos a todos los ministros que están aquí sentados. Oh, ¿qué les parece si le decimos: santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, tú eres el Rey eterno, tú eres el Señor? Solo Él puede librarte de la trampa del cazador. Hay alguien que te ha hecho una trampa, hay alguien que está contra ti, hay una persona que te está haciendo daño. El Señor te dice: hoy quedas libre de esa trampa. Recíbelo de parte de Dios. Por eso viniste esta mañana, por eso Dios nos trajo. Es una forma distinta de comprender el Evangelio. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Esto va a llevar a que los jóvenes crezcan. Dios va a llevar gente aún al gobierno. Llegará lejos muchos de los que están aquí, de los que vendrán. Es algo que Dios ha venido hablándome a mi vida, hablando a mi vida. Reposa. Yo traeré a este ministerio gente con mucha influencia, para que las verdades que te revelo y que te he mostrado se den a conocer en todos los rincones de este país. Eso fue lo que el Señor me dijo. Tengo paz en mi corazón, mucha paz. El Señor me está enseñando a confiar en Él. Me falta, a veces me enojo también, me dan cosas, pero se me olvida. Y cuando me recuerdo: Señor, eres tú el dueño de la obra, tú eres el Rey, tú eres el Señor. ¿Por qué no terminamos alabándole y adorándole? Póngase de pie y dígale: Señor, gracias, 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 gracias. Suba todo el grupo, por favor, y vamos a cantárselo al Señor. Santo, santo, en todo lo que hemos aprendido. en majestad. Oh, no hay otro. Altísimo y sublime. No hay otro. El poderoso Dios. No hay otro. No hay otro. Santo, 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 tú eres sin igual. Oh, Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. dígaselo, dígaselo. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Tú eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. ¿Sabes algo? Los hombres pueden determinar un diagnóstico. Las personas pueden decirte cosas, pero tú tienes la confianza que es Dios quien tiene la última palabra. El libro de Job dice: dirán, ese árbol se secó y sus raíces se secaron, pero llegará el agua a ese tronco, a esas raíces, y reverdecerá. Vengo de parte de Dios a ministrar tu alma. Cierra tus ojos, no te preocupes de quién está al lado tuyo. Déjame ministrar tu corazón.
El Señor está aquí. ¿Por qué has puesto tu confianza en hombres, en personas? Si yo fui quien te llamó, dice el Señor. Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Yo soy quien te cubre, quien te llamó. A donde vayas, sea aquí, en otro país, en cualquier lugar, Él nunca te va a dejar. 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 Él está contigo. Y aunque los hombres hayan declarado una palabra de maldición sobre ti, en este momento yo lo anulo en el nombre de Jesús. Anulo toda palabra de maldición sobre tu vida, porque tú no dependes de las palabras que un hombre haya dicho. Tú dependes de lo que Dios dijo de ti. Tú dependes de lo que Dios dijo de ti. Mi fortaleza, si mi sustento. Oh, Él está aquí. Hazlo tu fortaleza, hazlo tu fortaleza, hazlo tu Señor, hazlo tu motivación. Santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es su presencia, me asombra tu poder. Tú eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Tú eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena. Por eso venimos a su casa. La tierra hoy Él está. Tú eres digno de alabanza y de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar que tú eres el Rey. El Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Tú eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy. Solo las voces, eres digno. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar. Tú eres digno de alabanza. ¿Lo crees? ¿Lo crees? De suprema adoración. ¡Qué lindo! Tú eres el coro. Tu creación hoy te exalta, proclamando sin cesar. Eres digno. Eres digno de alabanza, de suprema adoración. Tu creación te exalta,
eres el rey. Oh, que tú eres el rey. Y que tú eres el rey. Que tú eres el rey. Oh, amado. Tú eres el rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra donde está. Ovaciones, palmas al único digno, al único digno. Alguien puede levantar su voz. Alguien puede levantar su voz en adoración al Rey. Esta es la eres coronado, coronado, coronado. Y rarabababasto, y rarabababasto, y rarabababasto, y rabrabasto, y rabababasta, rabababasto, y rabababsto, ríos de agua viva brotan de nuestro interior, ríos de agua viva. Levantamos adoración, levantamos alabanza y lo alabamos su gloria, su gloria. Tu gracia, tu amor. Tú eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra está, y de tu gloria llena la tierra hoy está, y de tu gloria llena la tierra hoy está. No puedo dejar de decirte esto. Mientras cantábamos, el Señor me habló y me dijo: si José se hubiera dejado llevar por todos los rechazos y humillación que vivió, nunca habría sido puesto en un lugar tan alto. José siempre supo lo que Dios le había mostrado desde el principio: que la gracia que cayó sobre ese hombre sea sobre ti.
Si te han humillado, si te has sentido en una cisterna producto de la envidia de tus hermanos, si has sentido que eres esclavo de una casa, si has sentido que has terminado en una cárcel, estoy citando todas las escenas de José, nunca pierdas de vista que Dios siempre cumplirá su promesa. Si hasta aquí te ha costado, si hasta aquí ha sido difícil y a veces has creído que la promesa de Dios ya no está, tengo que decirte algo. Están a punto de ascenderte. Están a punto de ponerte en el lugar donde Dios quiere que estés. No te dejes engañar por las situaciones que has vivido en la vida. Al contrario, Dios permite las cisternas para probar nuestro corazón. Dios permite la esclavitud para aprender a depender de Él. Y Dios permite las cárceles para comprender que solo Él puede liberarnos. Que del Señor venga toda recompensa y que seas puesto en lugares de honra y que Dios abra las puertas que en algún momento se cerraron. Y si hubo puertas que se cerraron, es porque Dios tiene planeado algo mejor. Eres bendecido con toda bendición. Dale un aplauso fuerte al Dios todopoderoso que merece la gloria, el honor y la alabanza. Aleluya.